Después de estudiar lo que determina que se produzca en nuestro interior los estados de inseguridad, de tensión y de depresión, hemos ya de enfocar el trabajo de cara a los medios de poder actuar sobre las causas que producen tales estados negativos. Y en esta dirección el primer paso a dar, el primer paso fundamental, muy importante, es el siguiente. Cuando nosotros tenemos problemas, solemos siempre relacionar el problema con la situación exterior que nos rodea, inmediata, de tal manera que nosotros creemos siempre que el problema consiste precisamente en que la situación exterior es muy distinta de la que nos sería favorable, de la que nos sería conveniente. Estamos convencidos que tenemos el problema debido a la situación exterior, debido al modo de ser de tal persona, debido a la situación que estamos viviendo, quizá de problemas económicos o de problemas de salud o de problemas sociales o de problemas de familiares o de lo que sea. En la medida en que yo crea que mi problema, que mi inseguridad, mi angustia, mi tensión, mi depresión están siendo producidas por la situación exterior, yo no podré resolver el problema. Es cierto que hay unas situaciones exteriores que producen en mí el problema o despiertan en mí el problema. Esto es cierto. Pero si lo miramos con más exigencia, descubriremos que el factor exterior es para mí problema en la medida que yo lo vivo de una manera, en la medida que yo lo valoro, en la medida que yo reacciono ante él de una manera. El factor exterior actúa en mí solo en la medida en que yo tengo conciencia de él y según el modo de esa conciencia. Quiere decir que nunca es la situación exterior en sí la que provoca mi estado negativo interior. Siempre es la situación exterior según el modo como yo la vivo y según el modo como yo reacciono ante ella. En el trabajo de recuperación es necesario darnos cuenta de que yo no me enfrento realmente con problemas exteriores, sino que me enfrento con problemas que del exterior se han instalado en mi interior. Y es por esto que yo vivo interiormente el conflicto. Hay una parte de mi mente que registra las cosas exteriores. Y es con esta parte de la mente que registra las cosas exteriores que yo tengo un conflicto. No es con el exterior en sí mismo, no es con la persona A, B o C en sí misma, es con mi imagen mental, con la valoración y la significación que para mí tiene esa imagen mental de la persona o de la situación. Un problema es problema porque hay varios datos que se contradicen o que no llegan a una unidad, a una solución. El problema tiene varias variantes. Y las variantes del problema siempre suelen ser yo y el otro, o yo y lo otro. Esto otro es algo que está en mí,
procedente del exterior, pero que está en mí. Y está en mí con unos valores determinados. ¿Cómo yo puedo influir en el problema? Si yo creo que el problema solamente se resolverá cuando la otra persona o la situación exterior cambien, yo estoy haciendo un camino equivocado. Y esto es lo más frecuente. Estamos tan hipnotizados con las imágenes y las situaciones que percibimos del exterior, que creemos que solamente el cambio de las circunstancias externas podrá solucionarnos interiormente. Decimos que todo problema tiene varias variantes, y las dos variantes esenciales son el otro y yo. Al otro yo no puedo modificarlo en sí mismo. Esta es una pretensión que yo tendría ya que haber alejado de mí, porque la experiencia me enseña que yo no puedo cambiar a las personas, que yo no puedo hacer que las personas sean del modo como yo creo que debieran ser, y por lo tanto yo tendría que haber alejado de mí esta constante exigencia de que los demás cambien, estar constantemente exigiéndoles que sean de un modo y no de otro, que hagan una cosa y no otra. Pero además de esta imposibilidad del cambio exterior, o a pesar de esta imposibilidad, de hecho yo puedo modificar este factor del problema, pero no en su aspecto objetivo exterior, sino en el registro que yo tengo en mí de esta persona o situación. Porque a esa persona o situación será para mi problema según la valoración que yo le dé. Cuanto más yo esté exigiendo a una persona o situación que sean de un modo, más problema tendré por el hecho de que no es de ese modo. Si yo puedo modificar la exigencia mía, o mi modo de ver o de valorar esa persona o situación, entonces aquel factor se modificará. No cambiará la persona, ya lo hemos dicho, pero cambiará mi visión de la persona, cambiará mi valoración de la persona, cambiará ese factor para mí externo del problema. ¿Qué quiere decir, pues, que varíe ese factor externo? Quiere decir que yo aprenda a vivir con las personas y con las situaciones, no pendiente yo de compararlas con un modelo, de pedir que sean de un modo o de otro. En la medida que yo concedo en mi interior mayor libertad al modo de ser y de hacer de aquella persona, en la medida que yo no le estoy poniendo un reglamento, que no le estoy imponiendo un modo particular, un molde que a mí me gusta, en esa misma medida aquella persona irá aflojando para mí en su papel de oposición, de conflicto. Las personas son como son, las circunstancias son como son. Una de dos, o yo puedo aceptar o no las personas como son. Si yo puedo aceptarlas, he de aceptarlas, y si no puedo aceptarlas, he de hacer lo posible para cambiar, alejarme de la persona. Lo que no se puede hacer es estar rechazando a la persona y tratando de vivir como si se aceptara a la persona, porque eso está creando un conflicto permanente. O bien yo me decido a aceptar tal como es una persona, y aceptar tal como es una persona no quiere decir que yo encuentre bien lo que creo que está mal. Quiere decir que yo acepte que aquella persona vea
ella como natural algo que a mí puede no satisfacerme, pero que acepto plenamente el derecho de aquella persona a vivir como puede o como sabe. En el momento que yo cedo realmente este derecho, que no trato de imponerle un modelo a aquella persona, gran parte del problema se afloja y en algunas ocasiones el problema entero se disuelve. Muchos problemas existen porque yo estoy criticando constantemente, estoy protestando constantemente por el modo de ser de la otra persona. No digo yo que no pueda estar justificada esta protesta. No digo yo que la otra persona pueda hacer cosas que sean desagradables, perjudiciales o molestas. Es muy posible. Pero sigue siendo evidente que bien, o yo acepto a la persona, o yo me alejo de la persona. Si no puedo alejarme, no tengo otra opción que aceptar a la persona. Pero lo que no se puede hacer es permanecer y rechazar. Muchas veces la persona es problema porque yo soy débil, porque yo no vivo mi propia fuerza, porque yo no vivo mi propio equilibrio, porque yo no vivo mi propia paz. Y estoy esperando que la otra persona contribuya a mi equilibrio, a mi energía, a mi satisfacción, a mi paz. Y cuando la otra persona no satisface este deseo, esta esperanza que yo tengo puesta en ella, entonces aquella persona para mí se convierte en una persona irritante, una persona desagradable, y estoy constantemente en protesta con ella. Por un lado puedo yo, hemos dicho, aceptar el hecho real de que la persona es como es, quitarle las exigencias o las pretensiones de que cambie. Y lo mismo se aplica esto a personas que a situaciones. Pero es que gran parte de esos problemas de rechazo o de crítica del exterior no dependen del exterior, sino que dependen de que nosotros nos sentimos débiles, insatisfechos, y estamos deseando sentirnos fuertes y dichosos, apoyándonos en la otra persona o apoyándonos en una situación o en una circunstancia. Está claro que aquí el problema de rechazo con la otra persona es un problema que no depende en absoluto de la otra persona. Porque si, siendo esto así, la otra persona se adaptara de un modo mágico, imposible, pero mágico, a mis deseos, esto tampoco me produciría la felicidad. Me produciría una satisfacción pasajera, pero a la larga esto produciría en mí un malestar porque no me desarrollaría, no me fortalecería, no me permitiría crecer. Yo he de aprender a descubrir la vida que yo soy. He de aprender a actualizar en mi interior mi propia energía, que es la fuente de seguridad y de noción de realidad. He de desarrollar mi capacidad de amar, no de ser amado. He de desarrollar la capacidad de comprender las cosas objetivamente y con amplitud, y no de un modo tendencioso e infantil. Y esto lo he de desarrollar por mí mismo, en mí mismo. Esto no puedo yo recibirlo del exterior. En cambio, ahora estoy constantemente buscando que los demás me den seguridad, me den satisfacción, me den facilidad de comprensión, me den todo lo que deseo. Nada puede sustituir
a la necesidad fundamental de vivir y crecer por uno mismo. Solo en la medida que yo desarrolle y viva mi propia energía, mi propia capacidad activa de amor, mi propia capacidad de ver, de comprender, de discernir, solo en esta medida yo alcanzaré una plenitud interior. Nunca alcanzaré felicidad y plenitud por el modo de comportarse los demás, por lo que me hagan los demás, por las circunstancias favorables que me rodeen. La experiencia ajena está demostrando hasta la saciedad que no está ahí la base de la felicidad, ni de la seguridad, ni de la paz. La paz y la felicidad y la seguridad, como el amor, solamente pueden salir de dentro hacia afuera. Como todo desarrollo, es algo que nace en nuestro interior y que crece y entonces inunda toda nuestra personalidad. Pero si no crece de dentro hacia afuera, si no es algo que yo le doy salida, que lo obligo a crecer desde mi centro, desde mi interior, nada podrá producir este desarrollo. Cuando la persona aprende a vivir esa conciencia de seguridad, de fuerza interior, de alegría, de positividad, porque se apoya sobre sus propios pies en el sentido interior, entonces descubre que los problemas que achacaba a las otras personas han perdido prácticamente toda su fuerza. Que no le afecta que la otra persona sea así o asá, porque no depende de la otra persona, porque no se apoya en la otra persona, porque no está dependiendo de la otra persona. No espera, no confía. Solamente confía en su evidencia interior, en su capacidad de ser y de expresar. Y esta es la única base, el único fundamento de la realización humana. Lo que yo pueda crecer, desarrollar por mí mismo, en mí mismo, hacia el exterior, no del exterior hacia a mí. Por esto es tan importante que la persona entienda que no es tanto lo exterior que produce el problema. Lo exterior despierta el problema, pero no lo produce. Es porque yo soy débil, soy infantil, que al fallarme el apoyo exterior me siento angustiado. Lo exterior pone de manifiesto mi falta de desarrollo, mi debilidad, mi falta de madurez. Pero lo exterior no produce el problema, lo actualiza, lo pone al descubierto, hace que se manifieste, porque aquella misma situación, en cuanto yo la pueda vivir con una mayor realidad, con una mayor evidencia y crecimiento interior, dejará de ser problema. Por lo tanto, aprendamos a hacer esta transposición, aprendamos a no estar creyendo que el problema está en el exterior, que mis dificultades dependen de tal persona o de tal situación. Es cierto que si tal persona o tal situación fueran distintas, yo de un modo inmediato me sentiría mejor. Esto es evidente. Pero aunque esto se produjera, a la larga surgiría de nuevo el problema, porque yo sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo la persona que necesita que los demás se comporten de un modo, que las circunstancias me vengan favorables. Soy como el niño mimado que es feliz en la medida que los demás están satisfaciendo sus demandas. No el niño que crece, que va adquiriendo responsabilidades, que va aprendiendo a vivir por sí mismo. Y esto es lo que nos está ocurriendo. Hemos de aprender a descubrir que sean cuales sean las circunstancias exteriores, sea cual sea la razón objetiva que pueda haber
en el mal funcionamiento de los demás, mi problema seguirá siendo problema hasta que yo no aprenda, no consiga desarrollar plenamente todas mis capacidades fundamentales. Aunque todo el mundo cambiara, cosa bien imposible, aunque todo el mundo cambiara a mi gusto, a mi demanda, yo seguiría siendo infeliz, aunque de momento me sentiría muy bien. Lo único que puede dar la felicidad es el crecimiento interior, es la actualización, el desarrollo de lo más profundo, de lo más auténtico, de la fuerza que nos hace vivir, de la inteligencia que nos hace vivir, del amor que nos hace vivir. Y hasta que no desarrollemos esto de un modo real, efectivo, no conseguiremos esta seguridad, esta comprensión y esa plenitud que estamos buscando y pidiendo de los demás. Toda persona, aun en las circunstancias más desagradables exteriores, puede conseguir vivir de un modo pleno y feliz. En cambio, todas las condiciones externas más favorables no pueden dar ninguna seguridad de producir felicidad y seguridad. Esto es algo que hay que reflexionar profundamente, porque si nos examinamos, veremos que estamos haciendo exactamente esto. Supeditando en mi mente, en nuestra mente, nuestra felicidad y nuestro bienestar a los demás. Si tal persona no fuera así, si las personas fueran de otra manera, si las circunstancias me marcharan mejor, si esto cambiara, esto es algo que creo que todos vemos y que todos hacemos muy frecuentemente. Ya digo, hay un factor exterior, pero el verdadero problema lo vivimos en tanto que experiencia interior, en tanto que interiormente estamos contraponiendo nuestra demanda y la situación exterior. Cuanto más yo desarrolle mi capacidad, menos dependeré del exterior y sobre todo menos dependeré en mi plenitud, en mi seguridad, en mi felicidad interior. Cuando esto se ve una y otra vez, cuando se reflexiona y se aprende a plantear los problemas en su verdadero terreno y no en el terreno de la reivindicación exterior o de la crítica exterior, entonces es cuando se puede trabajar en serio. Porque es evidente que si yo creo que mi desconcierto o malestar depende de una persona o circunstancia exterior, yo no me sentiré obligado a trabajar yo. Estaré esperando que lo exterior cambie. Es sólo cuando me doy cuenta que el problema no depende en sí del exterior, sino que depende en sí de mí, que entonces yo veré que no tengo otra alternativa si quiero solucionar no ya este problema, sino todos los problemas de ese tipo interior, que no tengo más remedio que trabajar yo y llegar a ser yo por mí mismo. Entonces, es cuando se puede mirar ya cómo hemos de trabajar, cómo hemos de enfocar las soluciones para todos esos estados negativos. Los problemas y por lo tanto la solución pueden enfocarse desde tres vertientes distintas. Tres vertientes distintas que no son nada más que tres facetas de una sola realidad, mi conciencia. Los problemas pueden solucionarse desde la vertiente de las energías y actitudes, desde la vertiente de sentimientos y estados afectivos, y desde la vertiente de ideas y valoraciones. Porque nuestro problema es a la vez
un desequilibrio o conflicto de energías, una negación de nuestra afectividad y un problema planteado a nivel de valores. Y por esto, porque vivimos el problema en esas tres dimensiones, el mismo problema, el único problema, es que es posible manejarlo desde tres niveles diferentes. Hay problemas que se resolverán de un modo más directo desde uno de esos niveles, pero siempre inevitablemente cada uno implica a los demás, porque los tres forman una unidad indisoluble. Cuando nosotros actuamos sobre nuestras energías, haciendo que consigamos vivir más nuestra propia capacidad de hacer y por lo tanto nuestra conciencia de ser, automáticamente muchos problemas afectivos desaparecen. En la medida que yo estoy esperando afecto para sentirme ser, cuanto más yo me siento ya ser en mí mismo, en virtud de esa mayor fuerza interior que desarrollo, menos necesito, menos dependo del afecto pasivo del exterior. Igualmente, cuanto más yo viva centrado en esta conciencia de realidad y energía, más mi mente tendrá claridad para poder ver mejor las cosas y valorarlas mejor, porque vivirá con menos tensión. Así pues, el trabajar sobre el nivel de energías y producir más y más esta conciencia profunda de fortaleza, de realidad, de solidez interior, de seguridad, produce automáticamente un cambio en nuestra afectividad y en nuestra mente, por lo tanto en toda nuestra vida. Cuando actuamos sobre el nivel afectivo, aprendiendo no a depender de los sentimientos de los demás, sino a sentirnos fuertes expresando sentimientos positivos, al cambiar esa polaridad de nuestra afectividad, esto igualmente produce, por un lado, una intensificación de mi conciencia de realidad, de mi sentimiento positivo, de mí, dinamiza mis energías, me siento más positivo frente a mí mismo y frente al mundo, y a la vez esto ensancha mi mente. La afectividad es el factor que obstruye estadísticamente más la vida afectiva, mental e incluso física de las personas. Es lo que se llama el Kurukshetra, el campo de batalla. Es donde las personas tienen planteados sus problemas dramáticos, en el mundo de la afectividad. Por esto, este campo será fundamental para muchas personas. Y será ahí donde tendrán que trabajar más directamente y, como consecuencia de este trabajo, saldrán beneficiados los demás niveles. Por otro lado, también es cierto que muchos problemas, es decir, que todos los problemas, de algún modo, dependen de nuestras ideas. Esto es algo que hemos estado tratando de explicar en sesiones anteriores. Yo me hago una idea de mí mismo y entonces estoy comparando la idea de mí mismo con el valor que los demás me otorgan, me dan. Estoy constantemente juzgando, evaluando la conducta de los demás e incluso estoy evaluando la conducta de las circunstancias. Porque yo tengo un aprecio muy natural hacia mí, hacia la idea que tengo de mí, estoy esperando que los demás reconozcan este valor. Y estoy esperando incluso que la vida reconozca este valor.
y yo siento que tengo un derecho a que las circunstancias me sean más propicias. Y cuando las personas no responden a esta idea que yo tengo, y cuando las circunstancias no responden a esta demanda que yo tengo, entonces yo me siento profundamente frustrado, menospreciado. Entonces es cuando aparece este problema de la depresión o de la irritación. Cuando aprendamos a tener una visión correcta de nosotros mismos, primero de nosotros mismos, entonces podremos llegar a tener una idea progresivamente más correcta de las demás personas y por lo tanto una idea más correcta del valor de las acciones de las demás personas. Pero mientras yo tenga como punto de partida una idea sobrevalorada o distorsionada sobre mí mismo, esta distorsión estará distorsionando todo juicio que yo haga sobre las demás personas y sus acciones, sobre las circunstancias, sobre el sentido de la vida. Toda mi filosofía de la existencia y todas mis reacciones de cada momento estarán influidas por esta idea primaria que yo tengo de mí. En la medida que esta idea está deformada, no es realmente correcta, esto trae consigo una deformación de mi visión y valoración de los demás y de lo demás. Y cuando yo tengo una visión deformada de los demás y de lo demás, entonces tropiezo con los demás y con lo demás. Tropiezo con la realidad tal como es. Mi visión deformada me aparta de la realidad tal como es. Y entonces surge el conflicto constante. Un conflicto que ya me fabrico yo por la distorsión y todas las elaboraciones que estoy fabricando. Pero luego viene un choque real porque yo estoy pretendiendo ser o que sean distintos a lo que soy o a lo que son. Y entonces es cuando yo creo que hay una base objetiva justificada para mis reivindicaciones o para mis protestas, cuando todo ello solamente nace de esta idea equivocada que yo tengo desde el principio de mí. El gran error, ya lo dijimos, consiste en que yo esté pendiente de la interpretación que tengo de mí y de la interpretación de los demás. Estoy interpretando mi vida. Estoy haciendo una traducción constante, una evaluación intelectual. Y esto es funesto si la persona no vive, antes que nada y por encima de todo, la realidad de su experiencia. Yo soy lo que soy, y he de vivir eso que soy, tal como lo soy, de un modo directo, inmediato. Y esto es lo que me dará a mí base auténtica, lo que dará confianza, lo que dará un criterio efectivo, real. Pero mientras yo no viva mi capacidad de sentir, de hacer, de pensar, de luchar, de arriesgarme, mientras yo viva solo mis derechos, mi importancia en mi mente, estaré constantemente comparando esta importancia con mi éxito profesional, con mi aprecio familiar, con la consideración con que me tratan tal persona o tal circunstancia. Y mi vida será un drama constante. Cuando yo vivo basado, apoyado en mi experiencia inmediata, en mi capacidad viva de vivir, a nivel físico, afectivo, intelectual, espiritual, entonces no hay comparaciones. Entonces hay una expresión constante de esa energía que yo soy, de esa afectividad que yo soy, de esa inteligencia que yo soy. Sin comparaciones. Vivo de un modo directo, inmediato, esto que es totalmente positivo, totalmente afirmativo siempre, que no depende del exterior. Estoy viviendo mi realidad inmediata, que cuanto más lo ejercito, más profundamente me hace sentir real, positivo, afirmativo. Y es entonces cuando los hechos exteriores no me afectan.
Porque cuando los hechos exteriores son contrarios a mis objetivos, esto no hace nada más que estimular mi capacidad de lucha, mi capacidad de inteligencia para entender o adaptarme a la situación, es decir, hace reaccionar mis recursos naturales, efectivos, todos ellos positivos. Es cuando yo lo exterior no lo vivo de un modo inmediato, sino que lo vivo a través de mi mente, lo vivo como una negación de la idea de mi valor, que entonces se produce el drama en mi mente y en mi corazón. Es entonces que se apaga esa vida que yo tenía espontáneamente, porque un muro desde la mente, desde la afectividad, está bloqueando el libre fluir de mi energía y mis capacidades. Porque estoy interpretando mentalmente mi vida y la vida de los demás, se convierte toda mi existencia en un contraste constante, en un conflicto constante, en un vaivén constante. Hemos de aprender a pasar del nivel de las ideas representativas, del nivel de las valoraciones teóricas, al nivel de las experiencias inmediatas. Y he de aprender a vivir mi energía, a vivir mi capacidad de ver por mí mismo, a vivir mi capacidad de amar, mi capacidad de crear, de hacer. Y vivir apoyado en esa capacidad que soy yo. Vivir esa capacidad de un modo integral, apoyado en esto, sin dejar de ser yo en ningún momento. Y solo viviendo así, yo seré independiente. No estaré buscando el apoyo de los demás, la alabanza de los demás, la ayuda mágica de las circunstancias. Aprenderé a sentirme más y más positivo en la medida que yo puedo expresar mi capacidad de amar, mi capacidad de crear, mi capacidad de vencer obstáculos, mi capacidad de expresarme en todas direcciones. Este es el sentido positivo de mi vivir. El sentido positivo no consiste en que todo me vaya tan a la medida, todo me sea otorgado de un modo tan mágico que yo pueda descansar apaciblemente durante toda mi vida, gozando de las cosas que se me dan. Estamos viviendo para desarrollar capacidades y conciencia, para desarrollar la vida que hay en nosotros en sus dos vertientes, externa, objetiva, en cuanto a capacidades, instrumentos y expresión exterior, y en cuanto a realización interior, en cuanto a una conciencia cada vez más sólida, más plena, más amplia, más profunda, más auténtica de nosotros mismos. Este es el sentido de la vida, no el vivir cómodo, no el vivir fácil, no el que los demás o lo demás me evite problemas. El sentido de los problemas es que yo me haga más fuerte que ellos. Es viendo esto claro que entonces podremos emprender la práctica de medios concretos para desarrollar nuestras energías, para desarrollar la polaridad positiva de nuestros sentimientos y para desarrollar una capacidad de visión realmente objetiva y universal. Y eso es todo por hoy.